Hola, estimados estudiantes de Matemática para Informática. Soy la profesora Pamela Pérez y en este video vamos a continuar estudiando las funciones reales. Específicamente vamos a trabajar con composición de funciones. Para eso vamos a iniciar con un ejemplo que dice lo siguiente. Supongamos las funciones f de x igual a x menos 1 y g de x igual a x al cuadrado. Bueno, a partir de estas dos funciones vamos a definir una nueva función h. ¿Cómo la definimos? De la siguiente manera. H de x lo que hace es, se define así, g de f de x. Es decir, primero le aplicamos f a x y luego le aplicamos la función g. Haciendo esto y sabiendo que f de x se define como x menos 1, entonces debemos aplicar g a x menos 1. G de x menos 1, ¿qué hace g? Eleva al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, obtenemos como resultado x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? De esta manera hemos aplicado las dos funciones, f a x y g a x menos 1. ¿Sí? Bien, si pensamos en esta función h como una máquina, fíjense en que esa máquina está compuesta por las funciones f y g. ¿Sí? La función f recibe la entrada x, ¿sí? Y lo transforma ¿de qué manera? Bueno, a x le resta 1. ¿Sí? Esa es la regla de la función f, restar 1. Y si ahora esta es la entrada de la función g, entonces lo que obtenemos es, bueno, la función g lo que hace es elevar al cuadrado, por lo tanto devuelve x menos 1 al cuadrado como salida. ¿Está bien? La función h está formada entonces por las funciones f y g de esta manera. Dado un número x, primero aplicamos f y luego aplicamos g a ese resultado. Bueno, en este caso la función f es la regla restar 1, ¿sí? A la entrada de la función le restamos 1 y la función g es a la entrada que recibe la eleva al cuadrado. Por lo tanto, h, en términos de regla, lo que hace es primero restar 1 y luego elevar al cuadrado. ¿Sí? Por lo tanto, obtenemos la regla h al aplicar la regla f primero y luego la regla g. Bien, veamos la definición de composición de funciones. Dadas las funciones f definida de a en d y g definida de b en c, llamamos función compuesta de f con g a la función h que se denota de esta manera. G cerito f, ¿sí? Y que, bueno, vamos a ver que se lee f compuesta con g, es decir, de derecha a izquierda hacemos la lectura de la composición. Y se define de esta forma. H de x igual a g o f de x es g de f de x, es decir, primero aplica f y luego se aplica g. ¿Sí? Bueno, ya hemos mencionado que este símbolo denota la función compuesta, es decir, es una nueva función, la composición de f con g, ¿sí? Y se lee f compuesta con g específicamente. El dominio de esta nueva función, f compuesta con g, es el conjunto de todos los x en el dominio de f, tal que su imagen está en el dominio de g, pertenece al dominio de g. Simbólicamente, esto lo expresamos de esta manera. El dominio de la composición, de la función composición f compuesta con g, es igual al conjunto de los x en el dominio de f, ¿sí? Es decir, de la función que se aplica primero, tal que la imagen de ese x por la función f pertenece al dominio de g, es decir, a la segunda función aplicada. Veamos que si esto lo representamos en diagramas de Venn, la función f dijimos que estaba definida de a en d, mientras que la función g se define del conjunto b en el conjunto c. ¿Sí? Ahora, el dominio de la función f es un subconjunto del dominio de la función f, ¿sí? Compuesta por todos aquellos x
cuya imagen pertenecen al dominio de la función g. ¿Está bien? Bien. Y por lo tanto, lo que obtenemos como imagen de la composición es un elemento del conjunto de llegada de la función g. ¿Sí? Bueno, ahora fíjense en que, dado que f de x debe pertenecer al dominio de g, y por otro lado f de x pertenece a la imagen de f, entonces lo que ocurre es que f de x pertenece a la intersección de la imagen de la función f, es decir, de la función que se aplica primero, con el dominio de la función g, es decir, la función que se aplica luego. Bueno, en estos casos, para poder realizar la composición de f con g, resulta necesario en consecuencia que la intersección de la imagen de f con el dominio de g sea distinto de vacío, ¿sí? Para que esté definida la composición de f con g. Caso contrario, es decir, en el caso que la intersección sea igual a vacío, entonces en ese caso diremos que la composición de f con g no está definida, ¿sí? Veamos un ejemplo y retomemos el del principio. Las funciones f y g, bueno, f definida como x menos 1 y g como x al cuadrado. Lo que vamos a hacer es determinar distintas composiciones utilizando estas funciones. Por ejemplo, f compuesta con g, que ya lo adelantamos en el primer ejemplo, g compuesta con f y f compuesta con f. Podríamos tomar, por ejemplo, g compuesta con g. ¿Está bien? Es decir, combinamos de distintas maneras estas funciones. Bueno, primero lo que vamos a hacer es determinar los dominios y las imágenes de la función f y g. ¿Está bien? Esto ya lo sabemos hacer. Fíjense en que la función f es una función lineal. Por lo tanto, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales y su imagen también, ¿sí? Mientras que para la función g tenemos una función cuadrática cuyo dominio es el conjunto de los números reales, pero su imagen van a ser los números reales positivos con el 0, o bien el intervalo 0 más infinito, ¿sí? Bien, ahora, por definición del dominio de la función composición f compuesta con g, nosotros sabemos que es el conjunto de los x en el dominio de f, ¿sí? Tal que su imagen pertenece al dominio de g. Es decir, sustituyendo, el dominio de f es el conjunto de los números reales, por lo tanto estamos hablando de que el dominio de f compuesta con g será el conjunto de los x perteneciente a los reales, tal que su imagen, la imagen de x por f era x menos 1, pertenezca al dominio de g, que son los reales. Bien, nos detenemos un momentito a analizar esto. Yo estoy queriendo determinar todos aquellos números reales tal que ese número menos 1 pertenezca a los reales. Bueno, todos los números reales cumplen con esta condición, ¿sí? Por lo tanto, el dominio de la composición f con g es el conjunto de los números reales. Y la composición, ¿cómo la vamos a determinar? F compuesta con g de x, por definición sabemos que es g de f de x. Es decir, primero aplicamos f de x y recién la función g. ¿Cómo se define la función f de x? Se define x menos 1, ¿sí? Por lo tanto, lo que obtenemos es g de x menos 1. Y ahora aplicamos g. La función g se define como g de x igual a x al cuadrado, es decir, lo que recibe lo eleva al cuadrado. Por lo tanto, si aquí la entrada es x menos 1, la salida, luego de aplicar la función g, será x menos 1 al cuadrado por definición de g, ¿sí? Por lo tanto, esta función f compuesta con g tiene dominio en el conjunto de los números reales y es igual a x menos 1 al cuadrado. Para g compuesta con f, bueno, en ese caso el dominio de g compuesta con f serán todos los x en el dominio de g, es decir, de la primera función que aplicamos,
tal que la imagen de ese x por g está en el dominio de la función f, ¿sí? Haciendo una sustitución, aquí tenemos, bueno, van a ser todos los números reales tal que su imagen por g, es decir, tal que x al cuadrado pertenezca al dominio de f, es decir, los números reales. Si x es un real, entonces cumple con la condición de que su cuadrado es un número real, sí, ¿sí? Todos los números reales cumplen con esta condición. Por lo tanto, el dominio de g compuesto con f será el conjunto de los números reales. Y la composición g con f, por definición, será f de g de x. En este caso, primero aplicamos la función g, ¿sí? Entonces resulta f de x al cuadrado, por definición de g. Y f de x al cuadrado, recuerden que la regla de f es restar 1. Por lo tanto, la salida será x al cuadrado menos 1 por definición de g. Bueno, aquí se puede observar que f compuesta con g es distinta de g compuesta con f. De hecho, si vamos a la diapositiva anterior, fíjense en que f compuesta con g era x menos 1 al cuadrado, mientras que g compuesta con f es x al cuadrado menos 1. Claramente se trata de funciones distintas, y esto ocurre porque la composición de funciones no es conmutativa. Bueno, por otro lado, determinemos el dominio de f compuesta con f, que era otra de las composiciones que debíamos determinar. Bueno, en este caso será el conjunto de los x en el dominio de f, es decir, la primera función aplicada, tal que su imagen pertenece al dominio de la segunda función aplicada, es decir, la misma función f. Por lo tanto, fíjense en que tenemos la misma expresión, los x pertenecientes a los reales, tal que x menos 1 también pertenezca a los números reales. Bueno, todos los números reales cumplen con esta condición, por lo tanto el dominio de f compuesta con f es el conjunto de los números reales. Y la composición f con f, por definición, es f de x, ¿sí? Por lo tanto, f de x sabemos que es x menos 1. Aplicamos nuevamente la función f, entonces a esta entrada sabemos que le resta 1. Por lo tanto, obtenemos la función x menos 2. ¿Sí? Es decir, la función f compuesta con f tiene dominio en el conjunto de los números reales y es igual a x menos 2. Bien. Veamos otro ejemplo, y en este caso consideremos una función f definida como 1 menos x al cuadrado, y la función g definida de los reales positivos con el 0 en r, y tal que g de x es igual a la raíz de x. Bueno, lo que vamos a determinar es la composición de f con g y de g con x, ¿sí? Bueno, como hicimos en el ejemplo anterior, primero tengamos a mano el dominio y la imagen de cada una de estas funciones. El dominio de la función f, fíjense en que se trata de una función cuadrática, ¿sí? Bueno, el dominio de esta función es el conjunto de los números reales, mientras que su imagen es el intervalo menos infinito 1, ¿sí? Para la función g, bueno, este tipo de función es una función radical, cuyo dominio son los números reales positivos, ¿sí? Ese es el dominio donde esta función está definida, y su imagen también son los reales positivos con el 0. ¿Está bien? Bien, determinemos la función f compuesta con g, y para eso primero vamos a determinar su dominio. Bueno, por definición, el dominio de f compuesta con g son los reales, los x pertenecientes al dominio de f, tal que su imagen pertenece al dominio de g, su imagen por f, ¿sí? Entonces tenemos que el dominio de f compuesta con g serán los números reales x, tal que 1 menos x al cuadrado pertenezca al intervalo 0, infinito, haciendo simplemente una sustitución. Bien, entonces la condición a cumplirse, recuerden que nosotros tenemos que determinar quiénes son los x que están en este conjunto.
Entonces, la condición que se debe cumplir es que 1 menos x al cuadrado pertenezca al intervalo 0, infinito. Por lo tanto, eso exige que 1 menos x al cuadrado sea mayor o igual que 0. Bueno, si eso es así, entonces se cumple esta cadena de inecuaciones. Es decir, x al cuadrado debe ser menor o igual que 1 y en consecuencia el valor absoluto de x debe ser menor o igual que 1. ¿Sí? Si eso es así, aplicando propiedades del valor absoluto, tenemos que x en consecuencia debe estar entre menos 1 y 1. Es decir, x debe ser un número real perteneciente al intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Es decir, el dominio de la función f compuesta con g van a ser todos los números reales x tal que cumplan con pertenecer a este conjunto. Es decir, los reales que cumplen con esta condición son justamente aquellos que están en el intervalo menos 1, 1. Así que ese será el dominio de f compuesta con g. Y la composición de esta función, bueno, aplicando la definición, ¿sí? Aquí lo que hacemos es aplicar la definición de composición, es decir, g de f de x, primero le aplico f a x, es decir, f lo que hacía era 1 menos x al cuadrado. Y ahora aplicamos g lo que hacía era extraer la raíz cuadrada de la entrada de g. Es decir, obtenemos como salida la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Fíjense en que aquí están cada una de estas funciones graficadas. Tenemos la función f, que era 1 menos x al cuadrado, que esta función cuadrática, cuya gráfica es esta parábola, ¿sí? La función g era raíz de x, por lo tanto tenemos esta otra curva, y la composición es esa otra curva, o sea, la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Fíjense en que para estas funciones la composición, la operación composición de funciones produce una función que es muy distinta a la que teníamos como funciones de referencia. Así que nada tiene que ver la gráfica de la función que obtenemos como composición con las funciones que estamos componiendo. ¿Sí? Bien. Ahora veamos la composición de g con f y primero determinemos el dominio de dicha función. Bueno, por definición es el conjunto de los x perteneciente al dominio de g tal que la imagen de ese x por g pertenezca al dominio de f. Bueno, haciendo una sustitución tenemos los x que pertenecen al intervalo 0 infinito, ¿sí? O sea, los reales positivos, tal que su raíz cuadrada es un número real. Bueno, si x pertenece a este intervalo, entonces su raíz cuadrada es seguro un número real, por lo tanto todos los elementos x en este intervalo cumplen con esta condición. Es decir, que el dominio de esta función van a ser todos los reales entre que van de 0 a infinito. Y la composición de g con f será, por definición, es f de g de x. Es decir, primero aplicamos g y recién aplicamos f. Es decir, esto resulta f de g de x era la raíz cuadrada de x. Ahora si aplicamos f a raíz cuadrada de x, eso será igual a 1 menos raíz cuadrada de x al cuadrado. Es decir, 1 menos x. Bien, así que para esta función tenemos dominio, el intervalo 0 infinito y la composición, la función composición g con f será 1 menos x. Veamos un tercer ejemplo y en este caso vamos a tener una función f definida de los reales positivos en los reales y definida de tal manera que f de x es igual a raíz de x.
Y g de x se define de menos infinito 2 en R, tal que g de x es igual a la raíz cuadrada de 2 menos x. ¿Sí? Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar f compuesta con g y g compuesta con f. Recuerden que la composición siempre se lee de derecha a izquierda. Tengamos en cuenta primero dominio e imagen de cada una de estas funciones. De la primera, de f, el dominio es el intervalo 0 infinito y la imagen también es el intervalo 0 infinito. Y para g, bueno, sabíamos que iba el intervalo menos infinito 2 y su imagen los reales positivos con el 0, ¿sí? Es decir, el intervalo 0 más infinito. Determinemos primero el dominio de la composición de f con g. Aplicando la definición sabemos que es el conjunto de los x en el dominio de f, tal que su imagen por f pertenece al dominio de g. Es decir, haciendo una sustitución, los x pertenecientes al intervalo 0 infinito, tal que la raíz cuadrada de x pertenece al intervalo menos infinito 2. Es decir, los x que pertenezcan al dominio de f con g serán aquellos que cumplan con esta condición, es decir, tal que su raíz cuadrada pertenezca al intervalo menos infinito 2. Bien, es decir, si tiene que estar en este intervalo, entonces la raíz cuadrada de x debe ser menor o igual que 2. Y se cumple entonces esta cadena de desigualdades. Es decir, si la raíz cuadrada de x debe ser menor o igual que 2, entonces x debe ser menor o igual que 4. Pero además x, recuerden que debía ser un número real positivo o 0. ¿Está bien? Por lo tanto, además de ser menor o igual que 4, debe ser mayor o igual que 0. Si estas dos condiciones se deben cumplir de manera simultánea, entonces tenemos esta desigualdad simultánea x entre 0 y 4. Por lo tanto, x debe ser un número real en el intervalo 0, 4. Es decir, el dominio de f compuesta con g van a ser el conjunto de los x pertenecientes a este intervalo, tal que x cumple con la condición de estar en el intervalo 0, 4. Es decir, el dominio de esta función será el intervalo 0, 4. ¿Sí? Bien, y la composición, aplicando definición de composición, tenemos g de f de x, es decir, g de la raíz cuadrada de x. Bueno, y aplicamos g ahora a la raíz cuadrada de x y obtenemos la raíz cuadrada de 2 menos raíz de x. Por lo tanto, el dominio de la función f compuesta con g es el intervalo 0, 4 y esa función será igual a la raíz cuadrada de 2 menos raíz cuadrada de x. Ahora determinemos la composición g compuesta con f y su dominio. Iniciamos determinando el dominio de g compuesta con f, aplicando la definición. Y haciendo una sustitución del dominio de g, dominio de f y g de x, tenemos por dominio de g compuesto con f a todos aquellos números reales que pertenecen al intervalo menos infinito 2, tal que la raíz cuadrada, es decir, la imagen de x por g, raíz cuadrada de 2 menos x, pertenezca al intervalo 0 más infinito. Bueno, fíjense en que todos los x que están en este intervalo van a cumplir con que la raíz cuadrada de 2 menos x sea un número real positivo. Por lo tanto, todos los que están aquí cumplen con esta condición, es decir, el dominio de g compuesto con f será el intervalo menos infinito 2. ¿Sí? Y la composición, aplicando definición de composición, es decir, primero aplicamos g de x y luego aplicamos f. Por lo tanto, esto será igual a
f de raíz cuadrada de 2 menos x. Aplicando f a raíz cuadrada de 2 menos x, obtenemos raíz cuadrada de 2 menos x, obteniendo de esta manera raíz cuarta de 2 menos x. Bien, por lo tanto tenemos que el dominio de esta función son los reales en el intervalo menos infinito 2 y la composición g con f, la función raíz cuarta de 2 menos x. Por último vamos a ver algunas propiedades de la composición de funciones. Consideremos funciones f, g y h, de tal manera que f está definida de a en b, g está definida de b en c y h está definida de c en d. Se cumplen cada una de estas proposiciones. En la primera, f compuesta con g y esta función compuesta con h es igual a f compuesta con g compuesta con h, ¿sí? O bien f compuesta con g compuesta con h. Esta es la conocida propiedad asociativa. La composición cumple con esta propiedad. Otra propiedad establece que si f y g son funciones inyectivas, entonces la composición de funciones inyectivas es también una función inyectiva. La siguiente dice que si f y g son funciones sobreyectivas, entonces la composición f con g es también sobreyectiva. Y por último, si f y g son funciones biyectivas, entonces la composición f con g es biyectiva. Y nosotros vamos a demostrar particularmente la segunda propiedad, es decir, si f y g son funciones inyectivas, entonces la composición es una función inyectiva. Bien, para demostrar esto de que la composición de f con g es una función inyectiva, entonces debemos aplicar la definición de inyectividad. Específicamente vamos a trabajar con la contrarrecíproca de la definición, es decir, para todo par de x1 y x2 en el dominio de f, se debe cumplir que f compuesta con g de x sub 1, si f compuesta con g de x1 es igual a f compuesta con g de x2, ¿sí? Es decir, la imagen de x1 y de x2 por la composición f con g son iguales, entonces es porque x1 es igual a x2. Bien, fíjense en que en este caso, si tenemos que las imágenes por la composición de f con g de x1 y x2 son iguales, entonces por definición de composición podemos escribirlo de esa manera. G de f de x1, g de f de x2. Bien, pero entonces si por ser g una función inyectiva, esto nos permite decir que f de x1 es igual a f de x2. ¿Está bien? Bien, pero si f de x1 es igual a f de x2, por ser f también una función inyectiva, deducimos que x1 es igual a x2. Es decir, si la imagen de x1 y de x2 por la composición de f con g son iguales, entonces x1 es igual a x2. Es decir, la composición es inyectiva. Bueno, y eso sería todo en este video. Nos vemos la próxima. Chao, que estén muy bien.